Bueno, pues antes dar la bienvenida a Pedro y un equipo de personas. Pedro como seleccionador de la selección española sub-19 femenina, que además estamos aquí en este magnífico recinto de San Lázaro, que curiosamente lleva el nombre de una jugadora de la selección española, Verónica Boquete. Ahora se llama Verónica Boquete San Lázaro, y que es donde va a jugar sus partidos de la ronda élite que se va a disputar en Galicia la selección española sub-19. Y bueno, por lo tanto darle la bienvenida, desearle evidentemente que aquí puedan compartir unos días que se lleve un recuerdo maravilloso de Galicia y que haya éxito deportivo, que en definitiva es lo que se trata para la selección española y para su buen trabajo y su buen quehacer durante este tiempo, ¿no? Y nada, pues darte eso, a ti la palabra y bueno, ver que todo reúne condiciones como para que podamos, como digo, albergar esta ronda y este torneo con éxito con las otras tres selecciones. Ahora también estaremos en Villa García de Arosa y San Senxo, que al final pues serán prácticamente las dos provincias, Coruña y Pontevedra, las que van a albergar esta ronda élite, como digo, que estará aquí durante más de una semana. Bueno, yo en nombre de la selección sub-19 femenina, pues daros las gracias por recibirnos en vuestra tierra. Además, con estas fantásticas instalaciones que a nivel deportivo pues van a favorecer mucho esta ronda de élite, que estamos convencidos que será complicada para clasificarnos al europeo del próximo verano, pero gracias a vuestro ofrecimiento, vuestra disposición, pues nos ayuda, ¿verdad?, en este camino. Y claro que sí, en un estadio con nombre de futbolista, con nombre de mujer futbolista, es algo que también a mis jugadoras les motiva mucho. Jugar en un campo con nombre de Verónica Boquete es síntoma de dos cosas: del crecimiento que está teniendo el fútbol femenino en nuestro país y de un símbolo de cariño muy profundo a una jugadora de vuestra tierra que tanto ha hecho por este deporte y que se escenifica en un escenario como este, que esperamos estar a la altura, dar un bonito espectáculo. Ojalá haya público para disfrutar de esta selección y podamos corresponder de esta manera pues a vuestro ofrecimiento, a vuestra acogida y poder todos disfrutar de una ronda de élite exitosa. Pues ojalá así sea y ya digo, creo que es curioso, porque lo hablábamos hace unos días de que, curiosamente, este estadio debe ser uno de los primeros en España y uno de los primeros en Europa que lleve el nombre de una mujer. Eso seguramente estará asociado también a que vamos a tener un éxito importante con vuestra presencia aquí y un éxito deportivo que espero que podáis conseguir contigo a la cabeza. Muchas gracias.